Hola, soy Jesús Peralta y en esta ocasión vamos a realizar un análisis de lazos sobre este circuito compuesto de 4 resistencias con estos valores y 2 fuentes de corriente de 1 A y 2 A. Entonces, los lazos a los cuales vamos a aplicar van a ser los siguientes. Por aquí va a pasar una corriente IA, que es la corriente que corresponde a dicho lazo. Aquí una corriente IB y acá una corriente IC. Primero que nada debemos observar que estos dos lazos comparten una misma fuente de corriente. Entonces, dado eso, pues todo esto va a ser un superlazo. Asimismo, también notemos que para este lazo, como hay una fuente de corriente, entonces a la corriente de este lazo IA, pues le vamos a asignar pues la corriente de esa fuente. Es decir, que IA es igual a 1 ampere, que es igual a I1. Luego, pues vamos a esto, como había dicho antes, esto va a ser un superlazo, de forma que lo vamos a dibujar por aquí. Así. Entonces, este va a ser el superlazo, el que estoy marcando, el que voy a marcar. Aquí está el primer lazo, en donde pasa una corriente IB, y aquí el segundo lazo, donde pasa una corriente IC. Luego, pues por aquí nuevamente tenemos el lazo, por donde pasa la corriente IA, cuyo valor conocemos. Entonces, con esta nueva configuración vamos ahora sí a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este superlazo, con el objetivo de plantear un sistema de ecuaciones lineales respecto a estas corrientes IB e IC. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, de donde nos dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0, como ya conocemos. Entonces, bueno, ese es R1, R3, R2 y R4. Entonces vamos a empezar por aquí. Por aquí viene la corriente IB, es la única que pasa por esta resistencia R3. Entonces vamos a tener IB, R3. Luego la corriente de esta misma IB va a seguir por aquí y va a pasar por R4, pero por R4 también pasa IA, pero en sentido contrario. Entonces vamos a tener R4 por IB menos IA, ¿no? Porque IB va a ir hacia allá, pero IA viene en sentido contrario hacia acá. Entonces de aquí es donde sale la resta de estas corrientes. Luego IC va a ir en esta dirección, pasando por R2, pero de la misma forma como en el caso anterior, IA va a pasar en sentido contrario, de forma entonces que tenemos más R2 por IC menos IA. Y luego pues IC va a venir hacia aquí y va a pasar por R1, que es la única corriente que pasa por esa resistencia, más R1 por IC. Esto debe ser igual a 0. Entonces vamos a reacomodar pues estas corrientes. Vamos a reacomodar estos términos de forma que vamos a factorizar las resistencias que estén multiplicando a corriente IB y también a IC. Ahí ya no, pues que ya conocemos ese valor. Entonces, de aquí que tenemos este término R3 multiplicando a la corriente IB y este R4 también multiplicando a IB. De aquí ya no aparece IB, entonces vamos a tener R3 más R4 por IB. Y luego para la corriente IC vamos a tener R2 más R1 IC. Y pues todos los términos correspondientes a esta corriente IA, como están todos negativos, vamos a sumarlos a ambos lados. Y esto pues nos da igual que es pues R2 más R4 por IA. Lo ponemos de esta forma puesto que recordemos el valor de este IA pues ya es conocido. Entonces todo este término pues es una constante, ya la conocemos, ¿no? Las variables aquí son IB e IC, todo lo demás pues ya es conocido.
Y bueno, tenemos entonces R3 más R4 que sale aquí por IB más R2 más R1 por IC. Y de aquí sale menos R4 por IA y aquí sale menos R2 por IA, de forma que, como dije, sumándolos a ambos lados a la igualdad o pasándolos al otro lado, pues tenemos R2 más R4 por IA. Muy bien. Luego, pues el análisis de lazos nos dice que cuando tenemos un supernodo, pues aparte de aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre ese superlazo, luego tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre, por ejemplo, vamos a aplicarla sobre este nodo, sobre ese que marqué en negro. Entonces la ley de Kirchhoff de corriente sobre ese nodo, vamos a llamarlo nodo A, nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen en ese nodo debe ser igual a 0. En este caso, pues aquí va a entrar IC, va a salir esta corriente I2 y va a salir IB, de forma que pues como la suma de las corrientes debe ser igual a 0, esto implica que corriente IC es igual a IB más I2. Entonces podemos poner esto de nuevo, podemos restar a ambos lados de esta IB y poner pues todo en términos de las variables. Por un lado tenemos todas las variables y por un lado tenemos una constante conocida. Entonces vamos a tener IC menos IB igual a I2. Entonces con eso ya tenemos nuestra segunda ecuación del sistema. Aquí pues tenemos IB e IC por I y IA, o sea, tenemos aquí las dos variables y acá mismo también dos variables igual a un valor que es conocido. Entonces aquí podemos plantear un sistema de ecuaciones lineales. Antes de ello vamos a reacomodar esto, puesto que aquí ya tenemos pues IB por IC, aquí también vamos a tener el mismo orden, de forma que vamos a tener aquí menos IB más IC. De esta forma, ahora sí ya podemos plantear la matriz general del sistema de ecuaciones para proceder a resolverlo por la regla de Cramer. Entonces, vamos a tener, por aquí vamos a tener R3 más R4, que es 5 ohms más 20 ohms, que son 25. Vamos a obviar las unidades para una mayor facilidad pues de manejo en las operaciones. Vamos a tener el 25, luego por IC vamos a tener R2 más R1, que es 10 ohms más 15, que son igual 25. Y luego pues tenemos aquí pues menos 1 para IB y 1 para IC, ¿no? Menos 1, 1. Vamos a tener IB e IC igual a, esto es R2 más R4, que es 10 más 20, que son 30, por 1 ampere, igual siguen siendo 30, y por IC, que es igual a I2, y recordemos que I2 son 2 ampere, entonces igual a 2. Entonces ahora sí ya podemos empezar a resolver por la regla de Cramer. Vamos a sacar el determinante de esta matriz general, vamos a llamarla delta, va a ser el determinante de esta matriz. Esto va a ser igual a pues multiplicamos, ¿no? Pues cruzado de esos 25 menos 25 menos 25, que son 50. Luego determinante delta 1 es igual por regla de Cramer, vamos a llamarlo B mejor, delta B por la corriente IB. Delta B es igual a, pues vamos a sustituir esta columna por la matriz de resultados 32, 25, 1, y eso es igual a 30 menos 2 por 25, que son 50. Eso es igual a menos 20. Muy bien. Y luego por la tercera matriz, tercera determinante IC, vamos a tener esta columna 25 menos 1, pero esta vamos a tener que cambiar por esta matriz de resultados, de forma que vamos a tener 25 menos 1, 30
2. Entonces vamos a tener 50 más 30. 50, no 500, más 30, que es igual a 80. Entonces ya, por supuesto, es bien sabido que IC y B, perdón, es igual a delta B entre delta, e IC es igual a delta C sobre delta. Entonces, como ya conocemos todos los valores de los determinantes que necesitamos, podemos calcular por aquí los valores de dichas corrientes. Entonces, para IB tenemos menos 20 entre 50, lo cual es menos 2 quintos amper, puesto que para todas las corrientes, para estas Is estamos utilizando amperes y para la resistencia estamos usando ohms. Entonces, esos también deben ser pues amper, puesto que al aplicar las leyes de Kirchhoff, pues estos todos son volts, puesto que son, perdón, todos, por ejemplo aquí con IA, estos son volts. Entonces volts igual a volts, de forma que las corrientes IB e IC deben estar en amper. Entonces este es de menos 2 quintos amper, e IC, que es igual a delta C entre delta, que es 80 entre 50, que son 8 quintos amper. De esta forma entonces obtuvimos cuál es la corriente que pasa por aquí. Por aquí hay menos 2 quintos amper, de forma que pues si la invertimos por acá van 2 quintos amper y por aquí recorren 8 quintos amper. Aquí pues deben de cumplir la ley de Kirchhoff de corriente, de forma que si sumamos estas dos, pues 8 quintos amper más 2 quintos amper nos dan 2 quintos amper, que es igual a los 2 amper que pasan por aquí. Entonces esas dos corrientes cumplen la ley de Kirchhoff de corriente. Y bueno, pues ya con eso podemos obtener cuáles son las diferencias de potencial de cada una de las resistencias y qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues así mismo también podemos aplicar ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo para ver cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, de igual modo para esta, dado que pues está ahí pues la corriente que pasa por aquí. Lo que ahorita en este momento conocemos son las corrientes que pasan por R3 y R1 y la corriente pues que pasa por aquí, ¿no? Que es la de la fuente de corriente I1. De manera que nos falta conocer la corriente, conocemos las corrientes de R3 y R1. Nos falta conocer las corrientes que pasan por R4 y R2. Entonces, pues estos resultados los vamos a dejar por aquí anotados y vamos a borrar estos determinantes para calcular cuáles son las diferencias de potencial de las resistencias, las corrientes que nos falta por conocer de R4 y R2, y con eso conseguir sus voltajes y pues con ello terminar el análisis del circuito. Entonces, vamos a tener que la diferencia de potencial entre este nodo y este nodo, o pues simplemente vamos a llamarlo voltaje B1 corresponde a la resistencia 1, es igual a pues, la corriente que pasa por ahí, que es IC, por la resistencia, que es R1, y esto es 8 quintos amper por R1, que son 15, lo cual son 24 volts. Luego, voltaje B3 de la resistencia 3 es igual a la corriente que pasa por ahí, pero pues la corriente que pasa por aquí pues es 2 quintos amper, pero IB, que va para allá, para arriba, es menos 2 quintos. Entonces, como va en dirección contraria, esa corriente pues es el negativo de IB, y pues por la resistencia que es R3. Esto es igual, pues estos son menos 2 quintos y R3 vale 5, entonces estos son 2 volts. Muy bien. Luego pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo, vamos a llamarlo 1, y este otro nodo vamos a llamarlo 2. Entonces, por la ley de Kirchhoff de corriente aplicado al nodo 1, vamos a tener que la corriente que pasa por aquí, que va a entrar, se va a dividir en dos, una que va a ir por acá y otra esta de 2 quintos amper. Esta vamos a llamarla I1, I minúscula 1. Entonces vamos a tener que I minúscula 1 es igual a menos IB más
I1, que pues también es IA. Entonces esto va a ser igual, vamos a tener 7 quintos amper. Y luego esta corriente que va a pasar por aquí vamos a llamarla I2. Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo 2, vamos a tener entonces que pues por aquí también entra I1, va a entrar I2 y va a salir IC, de forma que IC es igual a I2 más I1, de manera que pues podemos despejar esta I2 restando ambos lados I mayúscula 1, de forma que vamos a tener que esto es igual a IC menos I1 igual a, tenemos 8 quintos menos 8 quintos amper menos 1 amper, vamos a tener 3 quintos amper, si no me equivoco. De esta manera entonces ya podemos calcular cuáles son las diferencias de potencial de este nodo a este nodo, de este nodo a este otro nodo. De nodo 1 vamos a ponerle este nodo 3. Podemos calcular cuáles son las diferencias de potencial entre nodo 1 y nodo 3 y nodo 2, teniendo las corrientes que pasan por las resistencias entre esos nodos. Entonces vamos a calcular el voltaje en la resistencia 4, que viene siendo la diferencia potencial de 3 a 1. Voltaje de resistencia 4 es igual a la corriente que pasa por ahí, que es I1 por la resistencia que pasa por ahí, que es R4, lo que son 7 quintos amper por 20, lo que son, vamos a tener 7 quintos amper por R4, que son 20 ohms. Entonces básicamente es multiplicar, esto es 28 volts. 28 volts. Luego, pues la diferencia de potencial entre nodo 3 y nodo 2, pues va a ser, que también vamos a llamarle pues el voltaje de la resistencia 2, o sea, voltaje 2, pues voltaje 2 va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia, que es I2, multiplicado por la resistencia R2, lo que es 3 quintos amper, por la resistencia R2, que son 10 ohms, y pues estos son 6 volts. Muy bien, entonces pues ya habiendo conseguido todos los voltajes de todas las resistencias, todas las corrientes que pasan por ese circuito, pues con eso damos por concluido el análisis de este circuito.